Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Feliz 2026, aunque ya estamos bastante entrados en el año. Pero bueno, no nos veíamos por este entorno desde el año pasado. Bienvenidos a este webinar. Yo soy Marta Cobo, directora comercial de Grupo Ingertech, donde vamos a desarrollar, bueno, pues cuáles son los objetivos que dentro de las empresas deberían de desarrollar en el área de igualdad durante el año 2026, centrándonos en el plan de igualdad, en los planes de igualdad y bueno, pues en otras herramientas, en otras regulaciones y otras normativas que son de obligado cumplimiento y de interés para las empresas. Entonces, bueno, pues así se llama nuestro webinar, planes de igualdad y otras claves para tu empresa, qué medidas de igualdad has de implantar en este 2026. Bueno, para los que no nos conocéis, nosotros desde el Grupo Ingertech prestamos servicios de consultoría especializada pues, a nivel nacional e internacional. Estamos muy focalizados en el cumplimiento normativo, tanto obligatorio como voluntario, especializados en normativa de cumplimiento ISO, por ejemplo. Y prestamos servicios en 5 áreas, ¿vale? La que hoy nos ocupa, que es el área de igualdad, donde, bueno, pues mi compañera Sandra Morales nos va a presentar algunos de estos servicios. Normativas ISO en general, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, TI y ciberseguridad y compliance. Aquí, bueno, pues podéis ver un pool de los diferentes servicios que prestamos y, bueno, pues podéis ahondar un poco más en estos servicios a través de nuestra página web. Como ventajas competitivas o como aspectos relevantes a destacar dentro de la forma en la cual nosotros gestionamos a los clientes y prestamos a los servicios, bueno, pues deciros pues que primero el alto grado de satisfacción de los clientes, haciendo que, bueno, pues la gran mayoría de nuestros clientes repitan, el nivel de experiencia, tanto en años como, bueno, pues el número de clientes, el objetivo de que nuestras empresas se certifiquen y cumplan sus objetivos a la primera, el poder prestar servicios pues, a nivel nacional y bueno, pues también con consultores que tenemos en América y también pues, prestar servicios en otros países de Europa. Y bueno, pues sobre todo nuestra rapidez, eficacia y la forma en la cual nosotros pues intentamos trabajar con nuestros clientes, ¿no? No yendo hacia el grano, no mareando y bueno, pues marcando bien los plazos y siendo eficientes en los mismos. Para presentaros o cómo va a transcurrir la sesión de hoy, os comento que bueno, pues hasta las 10:40 mi compañera Sandra Morales, consultora del área de igualdad, bueno, pues nos va a hacer la presentación de los planes de igualdad y otras claves para la empresa. Luego tendremos una sesión de unos 20 minutos de dudas y preguntas, ¿vale? Todas esas dudas las podéis ir poniendo en el chat y bueno, pues luego al final las moderaremos y les iremos contestando una a una. En el día de mañana vais a recibir, ¿vale? Para que no preguntéis, vais a recibir la presentación, vais a recibir el vídeo, ¿vale? También para que lo podáis compartir con quien queráis. Y bueno, pues este vídeo y otros vídeos y otros webinars y otra información sobre las normativas que nosotros podemos estar en vuestra compañía, pues podéis encontrarla en nuestro canal de YouTube. Perdón. Como sabéis, pues los micrófonos están silenciados, el webinar está siendo grabado, evidentemente para mostraroslo mañana, y bueno, pues ya lo que os he comentado acerca de las dudas. Así que nada, si tenéis luego también alguna duda más personal o queréis preguntar, aquí también tenéis nuestros correos de cada una de nosotras y bueno, pues toda la información donde nos podéis encontrar a nivel corporativo. Así que sin más, presento a Sandra y la dejo con vosotras. Gracias. Eh, Hola, buenos días a todas y a todos. Eh, en primer lugar voy a compartir lo que es la pantalla y ahora pues em, a ver, se ve perfectamente. Vale, bueno pues buenos días a todas y a todos como acabo de decir. Muchísimas gracias Marta por la presentación.
También quisiera aprovechar para agradecer a las compañeras de la Unidad de Igualdad, a mi coordinadora Pilar y bueno, a la compañera Elena de Marketing, que, bueno, que sin ellas este webinar sería imposible. Y bueno, pues como bien ha comentado Marta, hoy nos vamos a dedicar a explicar cómo se hace un plan de igualdad, entre otras normativas de esta materia. Vamos a explicar todos los pasos que hay que hacer y sobre todo nos vamos a centrar en las preguntas frecuentes que hay cada vez que se realiza un plan de igualdad, ¿no? Y cómo en cada paso, pues todas las preguntas que van surgiendo, de esto se trata este webinar. Pues también, como ha dicho la compañera Marta, somos una consultoría que asesoramos y ayudamos al cumplimiento normativo en todo tipo de organizaciones públicas, privadas. En este caso, los planes de igualdad y muchas normativas en igualdad existen para eso, para que las organizaciones pues cumplan con la normativa. Y en este caso, pues bueno, los planes, en este caso vamos a hablar solo de los planes de igualdad. Desde la Ley 6/2019 del 1 de marzo, salieron que tenían hasta el 7 de marzo de 2020 para que las empresas de más de 150 personas trabajadoras tenían ya que implantar medidas urgentes que garanticen la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de la empresa. Se dio un plazo hasta el 7 de marzo de 2021 para que las empresas entre 100 y 150 personas trabajadoras pues también tengan esas medidas urgentes implantadas. Y fue hasta el 7 de marzo de 2022 cuando ya la obligatoriedad se implantó, se incluyó a las empresas ya de entre 50 y 100 personas trabajadoras. Es decir, hoy en día todas las empresas que tengan de plantilla más de 50 personas trabajadoras ya tienen la obligatoriedad de tener un plan de igualdad implantado en la empresa y registrado. En este caso, la transposición, lo que regula esta normativa es el Real Decreto 901/2020, en el que se regula lo que es el plan de igualdad y su registro, por el que indica que hay que registrar, que sería en RESCON, la página oficial, que bueno, que esto lo vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Y también se modifica el Real Decreto 713/2010 sobre el registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, porque ya se crea una plataforma específica, como un apartado específico para poder registrar los planes de igualdad. Bueno, ¿por qué realizar un plan de igualdad en la empresa? Esto es una pregunta muy importante porque, evidentemente, por requisito legal, ¿no? Por cumplir con la normativa, pero sobre todo también, pues bueno, pues entre otras cosas, mejora el contexto empresarial, ya que las empresas invierten en la mejora de las oportunidades entre mujeres y hombres, y eso al final mejora el contexto empresarial y también mejora el contexto social. Todo esto es por lo que se realiza un plan de igualdad y por lo que se crea esta normativa para prevenir cualquier forma de discriminación y para incrementar, mejorar la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres, pues bueno, en social, sobre todo en el contexto laboral. En este sentido sale de la Ley Orgánica 3/2007, esto al final es un poco ponernos en posición normativa, y con los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020, que son los que tanto regulan esa transposición normativa de los planes de igualdad y también de disponer de un registro retributivo o también la realización de un protocolo de acoso, entre otras cosas. El protocolo de acoso, que también hablaremos un poquito más adelante, forma parte de los planes de igualdad, pero también o sea, una normativa que hay que cumplir para todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, no solo para más de 50. O sea, muchas de las preguntas que nos llegan es cuando una empresa tiene 2 o 3 trabajadoras, si es obligatorio realizar un protocolo. Y si tras esta normativa se indica que todas las empresas, independientemente del número de personas, deben de tener un protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo. ¿Vale? Esto viene a decir que, bueno, que el acoso puede venir no solamente entre la plantilla, sino bueno, pues también puede a través de proveedores, clientes, otro tipo de empresas externas. Pero lo que hace es intentar evitar, prever
y crear un procedimiento frente a una situación de acoso en un contexto empresarial, independientemente, pues eso, del número de personas. Asimismo, el artículo 28.2 del Estatuto de Trabajadores y la Ley 31 de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales, pues refuerzan el deber empresarial de garantizar un entorno de trabajo igualitario. Esto es lo que hacen que estas nuevas normativas que han ido subiendo a lo largo de los últimos años, pues refuercen eso, la igualdad en el mundo laboral. También tenemos normativas europeas y en este sentido quería aprovechar, bueno, porque estamos repasando toda esta normativa de planes de igualdad, que ahora hay una normativa europea nueva desde 2023 en el que va a haber un cambio en lo que es las retribuciones, ¿no? Adaptar el registro retributivo, la auditoría salarial y el sistema de clasificación profesional. Esta nueva normativa todavía no existe una transposición legal en lo que es a nivel estatal, pero sí que se sabe que en estos próximos meses va a salir lo que es el Real Decreto específico de cómo poder implantar esta nueva normativa. ¿Vale? Ahora cuando hablemos de los registros retributivos y de la normativa retributiva, pues nos centraremos un poco en qué serían estos cambios. Pero bueno, solo para hacer constantemente las normativas van cambiando y esta es una nueva normativa europea que probablemente en los nuevos planes de igualdad pues lo notemos. Esta normativa afecta al plan de igualdad. A día de hoy, como no está la transposición legal vigente, todavía no nos afecta, pero sí en los próximos meses, cuando ya tengamos noticias de esta nueva, cuando salga el Real Decreto de esta nueva transposición legal, pues sí habrá algún tipo de cambios a la hora de realizar, pues eso, los registros retributivos y los valores de las diferencias salariales y en relación también con la valoración de puestos. Mm, Disponer de un plan de igualdad actualizado facilita la adaptación de estos cambios. Claro, hay que estar constantemente pendiente de los cambios normativos, pues para eso, para estar adaptado a esos cambios y sobre todo al contexto social actual. Pues como os he dicho, hay que hacer un plan de igualdad por normativa obligatoria, ¿no? Entonces, en este apartado decimos, ¿por qué no sacarle provecho? Pues como comité de igualdad conoceremos la situación actual de la empresa. Un plan de igualdad ayuda mucho a conocer el contexto de la empresa, ayuda también mucho a crear herramientas específicas de registro, de datos que a lo mejor antiguamente en las empresas no estaban implantadas. Y pues bueno, pues como hay que sacar ciertos datos y reorganizar algunos contextos de lo que es la plantilla, con la implantación del plan de igualdad sí que se mejoran mucho estas situaciones. Participaremos activamente en el planteamiento de acciones concretas para fomentar la igualdad. Podremos mejorar las condiciones de igualdad de género y los aspectos más débiles que se detecten. Pediremos de ayuda a muchas personas en nuestra organización, mantendremos la continuidad del negocio, podemos presentarnos a concursos públicos. Esto es una de las cosas también importantes de crear un plan de igualdad, porque los planes de igualdad son obligatorios a día de hoy para las empresas, para las organizaciones, tanto públicas como privadas, que cuentan con más de 50 personas trabajadoras. Sin embargo, para aquellas empresas que tienen una plantilla inferior a 50 personas trabajadoras, se puede hacer de forma voluntaria, pero además se les da un incentivo porque muchas licitaciones, muchos concursos públicos o subvenciones dependen de si tienen un plan de igualdad o no, independientemente del número de personas trabajadoras. Entonces, muchas de las empresas a las que le asesoramos y ayudamos para hacer el plan de igualdad no tienen la obligatoriedad porque no tienen la mayoría de la plantilla que indica la ley, pero sin embargo, pues por concurso público o por algún tipo de subvención, sí que están motivados a la realización del plan de igualdad. Vale, y ahora vamos a hablar bueno, os he puesto un poco en contexto normativo, de lo que es obligatorio, de lo que no. Ahora vamos a empezar a hablar de cuáles son las fases del plan de igualdad, cuáles son los pasos que hay que dar desde el principio a fin. Como bien veis en la presentación, el plan de igualdad tiene 5 fases, que la primera fase suele ser el establecimiento de la comisión negociadora, digamos que es la fase más burocrática en el que, bueno, pues es como se conforma la comisión negociadora.
para poder empezar a hacer el proceso del plan de igualdad. En este caso, la comisión negociadora tiene que haber representación legal de la empresa y representación legal de los trabajadores y representación de la empresa. Dentro de lo que es la comisión negociadora, de lo que es la fase 1, tiene que haber un comité de igualdad y también un compromiso de la empresa de que va a realizar ese plan de igualdad. Teniendo ya todos esos pasos hechos, la comisión negociadora constituida con su acta de constitución formalizada y con todas las partes listas, entonces pasaríamos a la fase 2. La fase 2 es la elaboración del informe diagnóstico, que supone la fase de recopilación de datos de la empresa. Estos datos tienen que ser cuantitativos y cualitativos de la plantilla y suelen ser en relación al contexto de la empresa actual y con respecto al ejercicio anterior. ¿Vale? Normalmente se suele hacer, por ejemplo, cuando se va a hacer el informe de registro retributivo o cuando se van a trabajar las retribuciones, se suelen, por normativa tiene que ser a año vencido, ¿no? Si por ejemplo, empezamos ahora un plan de igualdad, ya se ha hecho la comisión negociadora, cuando vamos a empezar con el diagnóstico, los datos tendrían que ser desde el 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025. Entonces, pues en la elaboración del informe se trata del contexto empresarial, pero sobre todo teniendo en cuenta los datos cuantitativos a año vencido. También se hacen encuestas a las personas empleadas y, bueno, al fin y al cabo el diagnóstico es saber la situación actual de la empresa para poder elaborar unas medidas acorde a ese contexto y trabajar dentro de las áreas de la normativa de igualdad, trabajar en ese contexto para mejorarlo. Después, la fase 3 se supone que ya se ha hecho el diagnóstico y se ha aprobado. Una vez se aprueba con su acta de aprobación con la comisión negociadora, se realiza la redacción y aprobación del plan. Se establecen unas medidas, ya sea propuestas por la parte social como propuestas por la empresa, se acordan, se negocian y una vez que ya estén todas las medidas negociadas, se realiza la redacción del plan y se registra. Como os he comentado antes, la plataforma oficial de registro del plan de igualdad es RESCOM. Y ahí, pues bueno, pues ahí se debe de subir una serie de documentación que ahora veremos a continuación y indica todos los pasos para poder registrar. Y después lo que es el ministerio, la persona técnica lo revisa y dan el ok de registro o no. O sea, muchas veces hay que subsanar alguna frase o algún dato que falta, pero normalmente con todo lo que indica la ley se sube a la plataforma de red con toda la documentación, se registra y ya quedaría oficialmente registrado el plan de igualdad. Después de estos pasos no queda aquí, no finaliza. También está la fase 4 y la fase 5. Esta fase se supone que para una vez que ya está el plan de igualdad, no queda como un documento realizado y ya, sino que una vez que el documento son unas intenciones de unas medidas que hay que cumplir por parte de la empresa y entonces en esta fase lo que se hace es el seguimiento de ese cumplimiento de medidas, que normalmente suele ser entre 6 meses o dependiendo del contexto empresarial también suelen ser cumplimientos de medidas anuales. A lo mejor por carga de trabajo, por imposibilidad de reunirse más, pero bueno, entre 6 meses y una anual es cuando se hace el seguimiento. Lo que se hace en el seguimiento es como una reunión con la comisión de seguimiento previamente establecida en el plan, unos actas y informes y bueno, una serie de conclusiones y propuestas de mejora para poder seguir cumpliendo con las medidas a lo largo de la vigencia. La vigencia suele ser de 4 años, máximo no puede ser más de 4, sin embargo sí que puede ser menos de 4. Ha habido muchos casos de empresas en las que hemos elaborado el plan que, bueno, pues por motivación de la comisión o por cualquier casuística interna han preferido hacerlo o bien anual o bien cada 2 años. O sea que luego se pueden hacer menos de 4 años, pero no más de 4. Y por último, el cierre. El cierre supone una evaluación total de esa vigencia, de esos 4 años o los años propuestos de vigencia, y se hace un informe de evaluación teniendo en cuenta pues todas las medidas cumplimentadas para que en el nuevo plan, porque claro, una vez que termina la vigencia habrá que crear un nuevo plan, realizar unas medidas acordes a, bueno, pues si se han podido cumplimentar,
si el contexto, hay medidas que a lo mejor pues, el contexto no se ha podido dar, como por ejemplo alguna empresa donde solo, pues no sé, una empresa que solo hay hombres, ¿no? Porque es una empresa pequeñita, una empresa de construcción, por ejemplo, que hemos tenido recientemente y una de las medidas es intentar que haya en la selección más mujeres, pero claro, no se ha dado el caso porque no ha habido currículum, porque aunque se haya intentado tratar con organizaciones, no ha habido motivación de que haya ninguna mujer que quiera entrar en la plantilla. Entonces, bueno, en esas casuísticas son medidas que no se han cumplido, porque por mucho que a lo mejor la empresa haya intentado que se cumpla, pues no se ha cumplido. Entonces, os he puesto un ejemplo, pero bueno, ese ejemplo iría dentro del informe de evaluación, se explicaría, pues no se ha podido cumplir por tal y cual, y bueno, y siempre se intenta hacer una nueva medida en el siguiente plan para, bueno, para intentar o bien cumplir con ese objetivo o bien pues adaptarlo al contexto. Y así como una especie de resumen express de cómo se hace en la fase del plan de igualdad, nos centramos en la fase 1, ¿no? Y las preguntas frecuentes como os he comentado. La fase 1, comisión negociadora. Como he dicho, es en la primera fase y el primer paso para realizar el plan de igualdad. Aquí tenemos un ejemplo, la empresa fotovoltaica Rodalquilar solo tiene un centro de trabajo en Almería y dispone de representación legal. Por lo tanto, en este caso, al disponer de representación legal, eh, la comisión negociadora tiene que estar representada una por parte de la empresa y otra por parte de los trabajadores que tiene que ser oficialmente un representante legal de la plantilla. También tiene que ser paritario en hombre y mujer. O sea, tiene que estar, evitar en todo lo máximo posible que solo haya hombres en la comisión o que solo haya mujeres, pues bueno, que sea una representación paritaria tanto en número como en sexo. Entonces, en este caso, pues en esta empresa, al tener representación legal y haber solo un único centro, puede ser, la comisión negociadora puede ser una mujer, representante de los trabajadores, y un hombre, representante de la empresa, que normalmente suelen ser directivos, mandos intermedios o de recursos humanos, pero porque es quien conoce más en profundidad la empresa, sus datos y su contexto. Otra casuística que se nos da, la empresa Mecanizado Fabio solo tiene un centro de trabajo en Zamora y no dispone de representación legal. Y tampoco quiere hacer llamamiento. Una pregunta muy frecuente, muy común que tenemos cuando una empresa no tiene representación legal es, ¿se puede hacer una comisión sin representación legal? No, no se puede. ¿Qué opciones hay? Pues bueno, por un lado se puede convocar elecciones dentro de la empresa y una vez que ya haya una representación legal en la empresa, pues realizar la comisión negociadora con esa representación que se ha creado. O bien, aunque no quieran realmente, la ley te obliga o te indica que lo que tienes que hacer es hacer un llamamiento a los sindicatos, ¿vale? O sea, le hace un llamamiento formal a los sindicatos con todos los datos que indica la ley que tiene que enviar y se les invita a formar parte de la comisión negociadora. Y en este caso, pues, si contestan y acceden a lo que es a la comisión negociadora, tiene que haber una parte de esos sindicatos que han contestado y otra parte pues, de representación de la empresa, intentando, como siempre, representación paritaria en número y sexo. Muy importante, a la representación a la que se le llama, normalmente no, se tiene que llamar a los sindicatos más representativos del convenio, ¿vale? Por ejemplo, en hostelería de alguna comunidad, pues si el convenio depende de la comunidad o de la provincia y en la hostelería hay dos sindicatos que normalmente suele ser Comisiones Obreras y UGT, pues se le hace un llamamiento a esos dos sindicatos. Se les suele hacer la invitación eso, sobre todo a los que son más representativos dentro del convenio de cada empresa. Otra casuística, la empresa Academy System necesita formar una comisión negociadora, pero no tiene representación legal. En todos sus centros, tiene 3 centros de trabajo, uno de ellos en Madrid, que sí tiene representación legal, y los otros 2 en Cáceres y en Granada, que no tienen representación legal. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando una empresa tiene más de un centro de trabajo y en algún centro sí cuenta con representación legal, pero en otros centros no se puede constituir la comisión negociadora solo con los representantes que sí cuentan
en los centros que sí tienen representación legal. También hay que hacer un llamamiento a los sindicatos más representativos de la provincia donde está adherida, o sea, del convenio donde está adherida o sea, el centro donde no tiene representación legal. Aquí lo explica muy bien, en el que dice, por ejemplo, que si en Madrid sí tiene, pero en las otras provincias no, pues en Granada se le hace un llamamiento externo a comisiones, en este caso, que se supone que el ejemplo, comisiones forma parte de esta empresa. Y a Cáceres también se le hace un llamamiento, o sea, se le hace una invitación formal a esos sindicatos para que formen parte de la comisión negociadora. Y sin embargo, de Madrid sí contamos con esa representación legal. Entonces ya tenemos 3 representantes legales, 2 externos y uno de Madrid. Y después, pues, por parte de la empresa tiene que haber 3 también para que sea paritario. Y bueno, pues en este sentido también, sin, por lo que sea, no contestan los sindicatos, no solamente de los centros, aunque sea solo un centro, si la empresa no tiene representación legal y los sindicatos hay un plazo máximo de 10 días y no contestan, normalmente se suele hacer una nueva invitación, siempre con acuse, nosotros decimos siempre que con acuse de recibo, porque esa invitación, esa evidencia de que se ha invitado a los sindicatos, hay que demostrarla en RESCOM, ¿vale? De que la empresa ha accedido a hacer la invitación formal a los sindicatos y esa demostración, esa evidencia, pues la hay que registrar. Y esto lo vamos a poner aquí, no, que pensaba que estaba en el siguiente. Bueno, pues igualmente eso, ¿no? Cuando se va a invitar a los sindicatos, siempre hay que tener una evidencia de que se ha hecho la invitación. Si por lo que sean 10 días no han contestado, en 10 días laborables no han contestado, se le vuelve a hacer otra invitación y si a la siguiente pues tampoco, paralelamente se empieza a trabajar en el plan de igualdad. Y se registra cuando va a registrar, no acordado, porque no ha podido ser negociado, porque no hemos tenido respuesta de la representación legal, pero igualmente se está cumpliendo con la normativa de elaboración del plan de igualdad. Vale. ¿Quién debe formar parte de la comisión negociadora? Pues empresas con representación legal, pues tiene que formar parte de la representación legal y parte de la empresa. Aquí hay un resumen de lo que acabo de explicar. Después, sin representación legal, hay que invitar a los sindicatos más representativos, como he comentado, siempre que sea eso, paritario en número y en sexo, hasta 13 miembros, por ejemplo, con RLT puede ser, sin RLT hasta 6 miembros por cada parte, y como hemos dicho, con proporción de representatividad. Con varios centros de trabajo con RLT, pues contando con la representación legal de los centros que sí cuentan y los que no, pues habrá que hacer un llamamiento. Con varios centros de trabajo con RLT igual, comités de empresa, delegado de personal, selecciones sindicales cuando las hubiese, y sumen la mayoría de los miembros del comité entre delegados de personal. También proporcionalidad. Vale, aquí al final lo que he hecho es un breve resumen de lo que he estado explicando. Si después tenéis alguna duda más específica sobre esto, que sí que suele haberla, pues lo podemos ver más detallada. Establecimiento de la comisión negociadora, pues cuando no hay representación legal de los trabajadores o algún centro cuenta sin representación legal, se le hace un llamamiento. Normalmente se le envía un texto o una carta, un burofax, con acuse de recibo siempre, y se le ponen los datos del centro, el número de las personas trabajadoras de la plantilla y el convenio de aplicación, ¿vale? Y esto es, bueno, pues esto es lo mínimo que se suele hacer cuando se hace un llamamiento, es una carta formal de este tipo y como os he indicado antes, se espera un máximo de 10 días para poder conformar la comisión negociadora. ¿La comisión negociadora puede contar con personas para el asesoramiento? Sí, de hecho es nuestra tarea y sí que no contamos con votos, pero no con votos. Solemos ser eso, pues un asesoramiento técnico, un apoyo de la empresa para elaborar todos los informes, toda la normativa, la recopilación de datos, pero no tenemos votos en las comisiones negociadoras. Después, dentro de las comisiones negociadoras, se le suelen asignar dentro de la comisión
varias funciones. Alguien se encarga de ser la función de secretaría y otra persona se encarga de la función de presidencia. Esto no es obligatorio, sobre todo cuando son comisiones negociadoras pequeñitas, no es necesario, o sea, no es 100% obligatorio, pero cuando sí que son grandes, sí que son necesarias, porque bueno, las funciones de la presidencia, como aquí bien dice, eh, modera los debates y bueno, somete las propuestas a votación, es como que organiza, ¿no? Modera lo que son las reuniones de la comisión negociadora. Y las funciones de secretaría también son importantes porque son quien realiza las actas y todas las propuestas, todo lo que se trata en las reuniones de la comisión negociadora, pues lo anota para que quede registrado en acta. Pues eso, como os he dicho antes, no es necesariamente tiene que haber una presidenta o presidente, un secretario o secretaria, pero sí que, bueno, pues, cuando son comisiones grandes sí que es necesario pues para facilitar sobre todo las organizaciones de las reuniones. Como os he explicado antes, ¿qué pasa si el sindicato no contesta? Pues debemos seguir insistiendo, debemos hacer una nueva invitación y guardar siempre las evidencias de esas comunicaciones, ¿vale? Porque después de eso pues se adjuntan al plan. Y mientras tanto, mientras se va invitando, pues ir recopilando los datos que nos va a llevar a la fase 2, a lo que es la realización del informe diagnóstico. Es muy importante esto. ¿El Ministerio tiene constancia de la representación legal que existe en cada organización? Sí. Cuando hay una representación legal, hay un delegado o delegada de empresa, un comité de empresa, eso está registrado en la administración competente. Por lo tanto, el Ministerio tiene acceso a esa información. Una empresa no puede decir, bueno, pues voy a elegir a esta persona para que represente a la plantilla. Si no es una representación legal, oficial y registrada, no sería válida. Vale, dentro del plan de igualdad, ¿cuántas comisiones existen en un plan de igualdad? Pues existen tres comisiones. Está la comisión negociadora, que es la principal, la primera que se conforma para realizar el plan de igualdad. Está la comisión de seguimiento, que se realiza sobre todo ya en la última fase, una vez que ya se van a aprobar las medidas, se crea una comisión de seguimiento, que es la que se va a encargar pues, de seguir el cumplimiento de las medidas a lo largo de la vigencia del plan. No tiene por qué ser la misma que la comisión negociadora, pero bueno, sí que normalmente suele ser porque está pues ya le suena, ¿no? de algo. Pero sí que, bueno, por el cambio de la plantilla o por los cambios que suelen haber en los contextos, pues sí que se cambian, pero la comisión de seguimiento es otra totalmente independiente a la negociadora. Y también está el comité de intervención o un comité de instructor, que es el que forma parte de los protocolos de acoso. Cuando en los protocolos de acoso tiene que haber un comité que se encargue, pues bueno, pues de todos los procedimientos que cuando se surge una situación de acoso, pues todo el procedimiento que hay que hacer, pues el que se encarga de hacer la investigación y de dar los pasos acordes al protocolo de cada empresa y como los protocolos forman parte de los planes de igualdad, es una de las partes del plan de igualdad, pues también es uno de los comités que van dentro de estos planes. ¿Es obligatorio que la comisión negociadora tenga alguna formación específica? Sí. Según el Real Decreto 901-2020, la comisión negociadora tiene que tener una formación mínima para poder desarrollar el plan de igualdad y para poder también hacer a lo largo del cumplimiento de la vigencia del plan el cumplimiento de las medidas. Como bien dice el Real Decreto, dice, deberá proveerse la composición equilibrada entre hombres y mujeres de cada una de ambas partes de la comisión negociadora, así como que sus integrantes tengan formación o experiencia en materia de igualdad en el ámbito laboral. En el cuestionario, cuando realizamos la subida en red con el plan de igualdad, hay una pregunta en el que indica ¿las personas integrantes de la comisión negociadora han recibido formación en materia de igualdad? Entonces, bueno, pues si pone sí, no, porque es necesario que estas personas, pues cuando se va a hacer un plan de igualdad, pues tenga un mínimo conocimiento de lo que supone lo que es el desarrollo del plan. Vale, ahora vamos a la fase 2, ¿vale? Informe diagnóstico. ¿Qué contenido mínimo tiene que tener el plan de igualdad? ¿No? El informe diagnóstico del plan de igualdad. Pues bueno, según el Real Decreto 901-2020, te indica 8 puntos, 8 áreas
que tiene que tener de contenido el informe diagnóstico. Como os he comentado al principio, el informe diagnóstico se trata de una recopilación de datos mínimos para conocer el contexto de la empresa. Entonces, en este sentido, tenemos que tener datos en el diagnóstico que hable de el proceso de selección y contratación en la empresa, la clasificación profesional, formación, condiciones de trabajo, en este caso la auditoría salarial entre hombres y mujeres, en el que se hace pues, bueno, la valoración de puestos relacionados con las retribuciones, ejercicio correspondiente a los derechos de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones, prevención del acoso y por razón de sexo. Esos son los 8 puntos que del Real Decreto se indica que obligatoriamente tiene que estar dentro del informe diagnóstico. No obstante, en muchas mesas negociadoras sí que se han incluido con los sindicatos puntos sobre violencia de género, salud desde la perspectiva de género y lenguaje y comunicación no sexista. O sea, esos 3 puntos no son obligatorios por normativa, pero la mayoría de las mesas negociadoras lo incluyen como importante. También hay algunas que no está aquí, por ejemplo, también hay algún punto como nuevas masculinidades y bueno, entre otras áreas que están relacionadas con la igualdad y el género, pero no son obligatorios y se han incluido en el plan pues como importantes o interesantes según el contexto. Vale, a lo largo del diagnóstico, como también hemos dicho antes, se suele también realizar un cuestionario a la plantilla, pues para conocer un poco el contexto o los conocimientos sobre igualdad dentro de su contexto, dentro de la empresa. Pero no es obligatorio, realmente no es obligatorio realizar cuestionarios, solo que sí que es interesante, pues bueno, porque se cuenta con datos de qué punto de partida empezamos. ¿Qué datos del registro se deben plasmar en el informe diagnóstico? Vale, pues aquí de registro las diferencias salariales, el porcentaje, promedio y mediana de cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. Esto es los datos de registro retributivo, cuando trata el área de retribuciones, como hemos visto antes, ¿vale? En el área de retribuciones, pues lo único que habría que plasmar dentro del informe diagnóstico son las diferencias salariales en porcentaje, que la normativa actual nos indica que hay que justificar cuando en la diferencia salarial está en un 25%. ¿Vale? En el registro retributivo, la información que hay que plasmar en el diagnóstico, cuando se solicitan los datos, según los grupos profesionales del convenio. Entonces, estas diferencias por grupos profesionales no pueden pasar del 25%. Si pasan del 25%, lo que es la diferencia salarial, pues hay que hacer una justificación y bueno, y en el caso de que la justificación pues bueno, pues no sea muy clara, pues habría que tomar medidas o hacer una reorganización en el sentido eh, para poder evitar la diferencia del 25%. Con respecto a esto, seguramente lo veremos ahora, hay un cambio con la normativa europea que ya está vigente, pero no está todavía la transposición normativa en nuestro país, en el que el porcentaje baja al 5%, ¿vale? O sea, a día de hoy solo hay que justificar a partir del 25% la diferencia salarial y a partir de la transposición normativa todavía no sabemos muy bien cómo, porque lo tendrán que indicar, quizás las herramientas del Ministerio cambien o habrá que justificarlo de una manera u otra, pero según nos indica la normativa europea, no puede pasar el 5% de diferencia salarial. Por ejemplo, no se plasma en el informe promedio de la mediana de lo que percibe cada clasificación. O sea, así no sería correcto. ¿Vale? ¿Quién tiene acceso al contenido interno del registro retributivo? Pues únicamente la representación legal para conocer eso, pues, la media y las medianas de cada clasificación, pero no el desglose de los datos por persona trabajadora, porque bueno, por ley de protección de datos no se puede decir que una persona ha cobrado tal y tiene este puesto y tal. Se pone directamente por ley de protección de datos si es una mujer o hombre y la diferencia de cada grupo profesional. Si el resultado del registro retributivo ya se ha incluido en el informe diagnóstico y en consecuencia y consecuentemente en el plan de igualdad, ¿por qué tengo que hacerlo año tras año? Bueno, pues es un requisito legal. En el artículo 28.2
del 902-2020 dice que hay que hacer el registro retributivo anual. Y que esto hay que ponerlo en manos o a disposición de la representación legal de la persona trabajadora. Si algún trabajadora solicita acceso al registro retributivo, se le puede dar acceso, pero no se facilita una copia del mismo. Normalmente esto se suele ver dentro de lo que es la comisión negociadora, la comisión de seguimiento con la representación legal, se suele ver enseñar, pero no dar ningún dato específico privado de ninguna persona de la plantilla. Pues como he comentado antes, con la nueva normativa europea que está a punto de cambiar en nuestro país, aquí nos dice, pues bueno, que refuerza el derecho de la persona trabajadora porque da conocimiento sobre los niveles salariales medios, también desagregados por sexo y de puestos iguales o de igual valor, solicita información sobre los criterios de fijación salarial y también supone un refuerzo de las obligaciones ya existentes en materia de registro retributivo. Como he dicho, la brecha salarial no puede superar el 5%. Hasta ahora, a día de hoy, actualmente sigue siendo así, no puede superar el 25% y con la nueva normativa que nos llega en los próximos meses, no puede superar el 5%. Tanto por grupos profesionales como por valoración de puestos, ¿no? Por trabajos de igual valor. Y cuando la diferencia supere ese 5% y no pueda justificarse por criterios objetivos y neutros, la empresa deberá realizar una evaluación retributiva conjunta, ¿vale? Estos serían los cambios de la nueva normativa europea en retribuciones. ¿El personal de ERTE se incluye en el registro retributivo? Sí. En este sentido, haciendo un resumen a este texto, se incluyen todas las personas que han trabajado, como os he comentado antes, a año vencido. Si lo hacemos ahora, por ejemplo, en un registro retributivo, tenemos que incluir a todas las situaciones contractuales que han habido en la empresa desde el 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025. ¿Qué nos incluyen? Pues los becarios. Las personas becarias no es necesario incluir dentro de lo que es la información del registro retributivo. ¿Estamos obligados a incluir los altos cargos y directivos? Sí. Esto le indica el artículo 5 del apartado 1 del Real Decreto. Todas las personas, incluidas los altos cargos, tienen que estar incluidos en el registro retributivo. ¿Están obligadas las empresas a subir en alguna plataforma el registro retributivo? No. Al igual que otro tipo de normativas que hay que cumplir, pues como formación en PRL, actualización de ley de protección de datos. Esto es una normativa de igualdad y el registro retributivo es una obligación tenerlo anualmente. Sin embargo, no hace falta, no es necesario subirlo a ninguna plataforma oficial. Sí que es necesario, pues eso, verlo con la representación legal de trabajadores y subsanar las posibles diferencias que vayan apareciendo. Pero para cumplir con la normativa, lo suficiente es hacer el informe correspondiente, el análisis de diferencias y hacerlo anual y compartirlo con la representación legal. En cuanto a la auditoría salarial, que es lo relacionado con el informe retributivo, son las diferencias salariales por valoración de puestos. Esto no es obligatorio hacerlo anualmente, esto se hace una vez cada 4 años, que se suele hacer con el plan de igualdad, pero no es obligatorio hacerlo anualmente, como por ejemplo el registro retributivo por grupos profesionales. Sí que es cierto que hay muchos planes de igualdad, muchas mesas negociadoras, que por el contexto de la empresa, pues sí que solicita que la auditoría se haga cada 2 años, o incluso yo he tenido planes que se solicitan anual, pero no es obligatorio por ley. Por la ley sí que te indica que mínimo cada 4 años, lo que es la auditoría salarial, que es la revisión de la valoración de puestos en relación con las retribuciones, pues sí que se haría habría que hacerlo cada 4 años por ley. Si ya hemos realizado la auditoría salarial con la herramienta publicada, ¿debemos realizarla nuevamente con la nueva herramienta publicada? Si ya está hecha y está dentro de los 4 años de vigencia, ya está cumpliendo con la ley. Ya tendríais que usar con la nueva herramienta, pues cuando ya toque hacer la nueva auditoría salarial. ¿Existe un contenido mínimo descrito para el informe de auditoría? No, a día de hoy no existe la normativa no indica nada mínimo que tenga que haber ese informe, pero bueno, que sí desglosar los datos
específicos sobre la valoración de puestos de manera numeral y mostrar la diferencia relacionadas con la categoría profesional y los puestos de trabajo a lo largo del informe, tal como se hace con el informe de registro retributivo, pues igual con la auditoría salarial. Pues eso, lo que os he explicado antes, la auditoría salarial se hace cada 4 años por ley, a no ser que la comisión negociadora indique o se negocie que se haga pues cada 2 años o cada año. Una vez realizada la valoración de puestos, tenemos que analizar diferencias salariales de las escalas de puestos de igual valor según las agrupaciones, sí. Se debe volver a realizar el análisis eh, con el registro retributivo. Esto se suele dar mucho cuando son empresas, pues sobre todo en expansión, que hay nuevos puestos de trabajo. Entonces, pues claro, hay que hacer una reorganización de la valoración y esto hay que adaptarlo a la información de las retribuciones para poder indicar las diferencias. Al igual que el registro retributivo, las diferencias por valoración de puestos también a día de hoy están hasta el 25%. Y entonces una vez superen el 25%, pues sí que hay que justificar para saber si es por discriminación por sexo o por situación contractual. ¿Es obligatorio disponer de un protocolo de prevención de acoso? Sí, como os he dicho antes, el protocolo forma parte del plan de igualdad, pero a la vez independiente y todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, deben de disponer de un protocolo. Normalmente, aquí como dice, ¿no? El informe diagnóstico debe hacer mención a la existencia del protocolo, sí. Se hace relación porque se incluye dentro del plan y normalmente va también incluido en registro, una vez que se registra el plan de igualdad, va incluido el informe diagnóstico, perdona, el protocolo de acoso y se suele negociar en el informe diagnóstico. Muchas veces tenemos empresas que empezamos a hacer plan de igualdad y ya cuenta con un protocolo de acoso, pero a lo mejor está obsoleto porque la normativa ha cambiado o a lo mejor la parte social quiere revisarlo e incluir algunas premisas y bueno, pues se negocia en esta parte, en el informe diagnóstico y queda registrado dentro del informe como anexo para poderlo registrar en texto junto con el plan de igualdad. Como he comentado antes, los planes de igualdad, aparte de la comisión negociadora y la comisión de seguimiento del plan, también hay un comité instructor del protocolo. Y bueno, pues aquí quien dice, ¿quién tiene que formar parte del comité? Pues sobre todo tiene, para empezar con representación legal, tiene que haber 3 personas, mm, de 3 personas a 5 máximo, y bueno, pues igual paritario, recomendable, no obligatorio, pero recomendable que haya personas representantes de los trabajadores y sobre todo personas de la empresa responsables de recursos humanos, técnicos PRL y demás. Sobre todo, lo más importante de que dentro de la comité instructor de los protocolos de acoso tengan formación o experiencia en materia de igualdad y género. Esto es un requisito fundamental. Para empresas que no tienen representación legal, pues bueno, los componentes recomendados son la dirección o cualquier persona que designe la dirección. Sí que hay comités de empresas, hay mesas negociadoras que dentro de las medidas incluyen que la RLT forme parte, la RLT externa forme parte de los protocolos de acoso. Pero bueno, esto a día de hoy no es obligatorio cuando no tienen RLT. Sin embargo, sí que se negocia y bueno, pues se crea un comité instructor donde se cuenta con ellos y se lleva el procedimiento de cada protocolo según cada empresa. ¿A quién aplica el protocolo? El protocolo se aplicará en situaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo, que se producen dentro del trabajo en relación con el trabajo como resultado del mismo. Como os he dicho muchas veces, o sea, como he dicho antes, muchas veces se da el caso que no que el acoso no solo viene entre personas, o sea, entre compañeros y compañeras, sino que también viene pues, bueno, de clientes, de proveedores, de externos. La idea del protocolo se aplica dentro de lo que es el contexto empresarial. Si se hace dentro del ámbito laboral, pues se tiene que aplicar el protocolo independientemente de donde vengan las partes. Y se llevan los procedimientos pues, indicados por ley. Aquí como os explico, inclusive en espacios públicos y privados, en los lugares donde se paga a la persona trabajadora, o sea, donde en lo que es el contexto laboral, desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales,
marcos de las comunicaciones, alojamiento, trayectos entre domicilio y lugar de trabajo, todo lo que sea dentro de lo que es el contexto laboral, pues hay una situación de acoso sexual o por razón de sexo, había que aplicar el protocolo. El protocolo, ¿habrá que difundirlo internamente? Sí, esto es muy obligatorio y es una de las primeras medidas que se hacen dentro del plan. El protocolo de acoso hay que difundirlo internamente para que la plantilla tenga conocimiento del procedimiento que existe cuando cuando surge una situación de acoso. ¿Y existen infracciones si no lo tengo? Sí, y muy graves, ¿no? Infracciones, por ejemplo, de entre 7.000 a 30.000 y hasta incluso 225.000 ha habido, ¿no? Aquí viene, vamos, lo indico aquí en lo que por normativa indica de que el protocolo es obligatorio en todas las empresas y las infracciones o posibles sanciones a los que las empresas se enfrentan si no lo tienen. Vale, nos pasamos a la fase 3. Teniendo en cuenta que una vez ha pasado la fase 1 con su acta y su cierre de comisión negociadora, se ha creado el comité, la comisión negociadora y se ha hecho un acta de constitución de comisión negociadora. La fase 2 se ha hecho el informe diagnóstico, se ha presentado a la comisión negociadora y se ha aprobado el informe diagnóstico. Pasamos a la fase 3. La fase 3 es la que se aprueban las medidas y por lo tanto se aprueba el texto del plan de igualdad. ¿Qué contenido mínimo tiene que tener el plan de igualdad según el Real Decreto? Pues determinación de las partes que lo conciertan, información de la empresa del ámbito del personal, territorial y temporal al que aplica el informe, resumen del informe diagnóstico con todos sus apartados, o sea, el desarrollo del texto tiene que tener un resumen de todos los datos que se han abordado en el informe diagnóstico de todas las áreas que hemos hablado, definición de los objetivos cualitativos y cuantitativos del plan, descripción de medidas concretas, plazos de ejecución y priorización de las mismas, así como diseño de los indicadores, es importante, que permitan determinar la evolución de cada medida. Identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, necesarios para la implantación, seguimiento y evaluación de cada una de las medidas y objetivos. Una calendarización del cumplimiento de las acciones, con su seguimiento, evaluación, sistemas de seguimiento y evaluación, o sea, cómo abordará ese seguimiento y esa evaluación y cada cuánto sería la revisión, composición y funcionamiento de la comisión u órgano encargado de ese seguimiento, es decir, como bien os he comentado, una vez que se aprueben las medidas, hay que crear una comisión de seguimiento que aborde el cumplimiento de las medidas a lo largo de la vigencia y un procedimiento de modificación, ¿vale? En el caso de que haya un cambio en la comisión, pues bueno, pues se explique cómo se hace el cambio, que consta en acta y quedaría oficialmente hecho el cambio de seguimiento de pues, si la periodicidad o los miembros. Vale, ahora aquí eh, seguimos con la redacción y aprobación del plan. ¿Quién debe aprobar el plan? Pues evidentemente la comisión negociadora. Tiene que aprobar el texto del plan como las medidas negociadas. Y por último, para que quede registrado, o sea, para que quede finalizado como plan de igualdad negociado, tiene que haber un acta de aprobación. ¿Qué pasa si la comisión negociadora no quiere aprobar el plan de igualdad? Pues en este caso se puede subir a RESCON como plan no acordado. Muchas veces se ha subido a un plan de igualdad a RESCON porque no han tenido representación legal y no hemos recibido respuesta por parte de los sindicatos. Entonces, pues bueno, se ha hecho el plan como una comisión ad hoc, unilateral, y se ha registrado no acordado. Pero también ha dado la casuística de que ha habido comisiones negociadoras que sí tienen representación legal o que sí han contestado los sindicatos y se ha creado una comisión negociadora, pero por cualquier motivo no ha habido una negociación, no han llegado a un acuerdo final. Y por lo tanto, como no ha habido un acuerdo final, pues no está acordado, pero claro, por obligación legal, la empresa debe tener un plan y lo ha registrado y se ha registrado no acordado, siempre con todas las explicaciones y justificaciones pertinentes y ha sido aprobado. ¿Debe existir un acta que autorice de manera explícita a la persona que va a realizar la subida del plan a RESCO? Sí, la comisión negociadora debe dejar un acta autorizada para la persona
que tiene que tener certificado digital de empresa, esto es muy importante, es decir, se asigna a una persona que va a hacer la subida del plan y la comisión negociadora tiene que fijar en una autorización que autoriza a esa persona al registro del plan. Y esa persona que registra el plan debe tener certificado digital. Vale, una vez que se registra el plan, se apruebe y vamos a RESCON, a la plataforma oficial de registro de planes. Aquí indica lo que la misma plataforma te indica es todo lo que hay que subir. Hay que subir un acta de constitución de comisión negociadora, que correspondiente a la fase 1, el acta de firma, que es el acta del acuerdo final de aprobación, la delegación de la comisión negociadora, que es la autorización de la que acabamos de hablar, de la comisión negociadora a aquella persona encargada de subir el plan. El texto del acuerdo, es el plan de igualdad íntegro, el texto del plan de igualdad con sus medidas y firmado en todas sus páginas, que eso es súper importante porque tiene que estar firmado en todas las páginas, y el texto de acuerdo sin firma, es decir, el plan de igualdad, pero sin firma, y este tiene que ser en formato Word. Todos los documentos tienen que estar en PDF, menos el texto sin acuerdo, que debe ser en Word y sin firma. En apartados otros sí que solemos subir, importante, aquellos certificados, por ejemplo, de si tienen representación legal, pues certificado de acta de lesiones sindicales en el que muestre esa representación legal, o si son representantes externos que han sido invitados, pues aquel certificado del sindicato al que corresponde que certifica a esa persona poder estar en la comisión negociadora, entre otros, ¿no? Pues informe diagnóstico, cuestionario, todo lo que sea importante para justificar todo lo que hay dentro de la documentación del plan, pues se añade en el apartado otro. ¿Cómo puedo consultar en Redcon si tengo algún requerimiento? Bueno, pues normalmente te suele llegar cuando terminas el plan, lo registras, te dan un código y normalmente a través de ese código, si has puesto el correo electrónico, la persona que lo ha subido o la persona asignada, normalmente le llega a ese correo electrónico pues que ha habido un requerimiento. Y no sé si lo podéis ver aquí, pero bueno, hay un apartado de consultar requerimientos. Y ahí donde si hay que subsanar algo, pues sería el apartado para hacerlo. Por ejemplo, aquí, si recibo una resolución por parte del Ministerio, ¿qué debemos hacer? Pues las correcciones oportunas, es decir, la subsanación en el caso de que tenga que subsanar algo, pues a veces son frases, a veces algún dato que falta, y subir los documentos que te requiera esa resolución, y siempre como un plan modificado. ¿Y en qué sanciones se puede incluir por no tener un plan de igualdad? Bueno, pues como hemos dicho tanto, las sanciones del protocolo de acoso, pues el no tener un plan de igualdad, teniendo una plantilla de más de 50 personas trabajadoras, supone sanciones graves, como por ejemplo multas de entre 7.000 a 30.000 y de entre 120.000 a 225.000 euros, pues por eso, por no tener la normativa cumplida. Dentro de las normativas de igualdad, porque hemos hablado del plan de igualdad y también hemos hablado del protocolo, ¿no? También tenemos otras medidas nuevas, como la medida planificada del LGTBIQ+, que, bueno, esto es como comercialmente se le llama los planes LGTBI, pero bueno, no se le llama así realmente, sino son medidas planificadas que tienes que, de igualdad y no discriminación de la persona LGTBI, y tienes que implantar una serie de medidas según el anexo que te indica, pues eso, para poder sensibilizar en en este área o para poder evitar las discriminaciones al colectivo LGTBI. Dentro de estas medidas planificadas, ha de incluir un protocolo de actuación específico. No, a ver, no te dice la normativa que tenga que estar separado del protocolo comentado anteriormente, que si es obligatorio, el protocolo por razón de sexo o el protocolo de acoso sexual, o sea, lo podéis hacer juntos, pero sí que es cierto que los sindicatos, la patronal, todos dicen que
que preferiblemente al ser normativas diferentes, sean protocolos diferentes, ¿vale? Porque, bueno, al estar en contextos diferentes, aunque pues, se prefiere abordar de manera diferente, aunque al final el procedimiento puede ser muy parecido, pero se prefiere que sea diferente, pero bueno, no, la normativa no te indica que sea así, puede ser igualmente en un mismo texto. Y bueno, pues las medidas planificadas serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. En este caso, a diferencia del plan de igualdad, la metodología y el plazo dependen de, bueno, pues del tipo de empresa, si tienen convenio propio, convenio externo, o sea, depende del convenio, esta negociación se hace diferente. Hay muchos convenios que ya se han modificado con esta nueva normativa y la negociación queda en el convenio. No, no hace falta que las empresas pues tengan que invitar a representación legal si no tienen o hagan una comisión específica con la representación legal. Simplemente lo que tienen que hacer es la implantación de estas medidas planificadas y el protocolo. Como hemos dicho antes, aparte del plan de igualdad, el servicio de protocolo de prevención de acoso que nosotros también ofrecemos es obligatorio para todas las empresas independientemente del número de personas trabajadoras. Y bueno, asimismo, tener un protocolo de prevención, aparte de cumplir con la normativa legal, pues es un código de buenas prácticas, campañas de información y sensibilización contra el acoso, acciones formativas para prevenirlo y canales adecuados para formalizar una posible denuncia. Además del protocolo de acoso, del plan LGTBI o medidas planificadas del Real Decreto 1026-2024, también hay otra norma, que en este caso la ISO 30.415, no es obligatorio, pero sí que ayuda mucho al cumplimiento normativo, tanto de protocolos como de los planes de igualdad. En este caso es de gestión de la diversidad e inclusión. Y bueno, es una norma internacional que aborda temas pues, de diversidad e inclusión en el entorno laboral y proporciona pautas y recomendaciones para las organizaciones. Y puede ser aplicada para cualquier tipo de organización. Esta ISO, como cualquier otra, pues a eso ayuda de manera interna a gestionar esta normativa y bueno, como aquí dice, construye un lugar de trabajo diverso, inclusivo y exitoso. Hay otra ISO, que es el de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, que es la 53.800. Y es verdad que estas ISO son bastante novedosas, no tienen muchos años, y bueno, pues esta específicamente establece las directrices para la promoción y la implementación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ¿vale? Como aquí se dice, promueve una comprensión e implementación integral de la igualdad de género, apoya la creación de culturas organizacionales, fomenta la igualdad de género, fundamental de los derechos humanos, y bueno, ayuda a las organizaciones a cumplir con la normativa, con las obligaciones legales, y además también tiene una puntuación extra en licitaciones y subvenciones públicas. Otro servicio, ¿no? Otra norma, otra gestión que se puede hacer dentro del contexto empresarial es el distintivo de la igualdad en la empresa, el DIE, que es una marca de excelencia promovida por el Ministerio de Igualdad. Esto hace que reconocer a las empresas que han realizado una labor de compromiso con la igualdad, destaca labores realizadas en política de igualdad y oportunidades y además, pues bueno, también puede ser solicitado por cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana, grande, tanto público como privado. El registro retributivo es, como os he dicho, forma parte del plan de igualdad, pero también es digamos, una acción extra que hace que cumpla con la normativa. Como os he comentado antes también, al igual que se cumple con la formación en PRL u otro tipo de normativas, pues el registro retributivo también es obligatorio y se realiza eso pues, para fomentar la igualdad laboral y salarial entre mujeres y hombres y al final es intentar detectar cualquier tipo de desigualdad que exista dentro de lo que es la empresa y evitar pues eso, la brecha salarial. Aquí, como dice, es susceptible a sanciones económicas hasta 6.250 euros y bueno, el registro retributivo incluye los salarios medios, las hechas que cobra la plantilla o los datos desagregados por sexo. Y la auditoría retributiva, se ve las diferencias salariales teniendo en cuenta la valoración de puestos, ¿vale?
Es un análisis que permite saber si una empresa cumple con el principio salarial entre hombres y mujeres eh, a través de, bueno, obtener un diagnóstico de la situación por departamentos, por áreas de trabajo y a través de ese análisis establecer un plan de actuación con medidas para fomentar la igualdad en el caso de que, bueno, se detecten diferencias. Bueno, y hemos visto todo lo, como habéis podido ver, hemos visto todas digamos, las acciones que se hacen en igualdad dentro de la empresa y bueno, pues con todas estas acciones pueden contar con nuestros servicios para poder desarrollarlo en vuestra empresa o bueno, cualquier duda que tengáis sobre alguna de estas acciones o del plan de igualdad en general que hemos hablado en todo el webinar, pues bueno, ahora si queréis pues podemos resolver todas aquellas dudas que tengáis. Bueno, Muchas gracias. pues muchas gracias, Sandra. Creo que ha sido más que completo y hemos pasado un poquillo de tiempo, pero bueno, tampoco quería cortarte porque al final ha sido muy interesante y muy en el contenido y creo que muchas de las preguntas que quizás pues se puedan hacer los asistentes creo que han quedado resueltas. Porque bueno, pues se ha ido desde la experiencia y que Sandra y el equipo de igualdad de Ingertex tienen, pues se ha ido a, bueno, pues eso, a las preguntas más frecuentes, a las dudas, a los problemas y se han ido atajando uno a uno. No obstante, bueno, pues no sé si alguien tiene alguna duda adicional o se le ha presentado alguna consulta que no se haya tratado, lo digo por comentarlo, ya que bueno, como vamos un poquito, pues bastante fuera de tiempo, y Ciar la tiene, no sé si no la puede escribir, ¿vale? Y Ciar, porque no podemos dar micro, pero si no la puede escribir en el chat, pues perfecto. Se nos va a quedar un vídeo de YouTube que va a ser una Biblia de referencia, o sea, está genial porque es que, o sea, cualquier casuística que se pueda dar se ha visto reflejado y creo que ha sido un webinar, más que un webinar, ha sido una formación en profundidad y en toda regla. Hola, Iciar, buenos días. Bueno, pues vamos a responder. Si alguien tiene algo más, la puede ir escribiendo para tampoco alargarnos mucho más en el tiempo. Mm. Vale, tiene dos preguntas. Venga, pues vamos a empezar por la primera. Y gracias a ti, gracias a Sandra, y reitero lo de interesante, porque, porque estas sesiones normalmente pasan muy de pasada siempre en los temas y nosotros pues hemos querido y siempre queremos ahondar y dar el mayor contenido e información. Estamos aquí esperando, pero vale, Ah, venga. Y mientras, bueno, y aquí Carmen Carmen. también nos ha hecho otra pregunta. Vale, pues nos vamos a responder. Dice, para el registro retributivo, ha leído que se recomienda ir adaptándolo a lo que exige la Directiva Europea para luego no tener que modificarlo. ¿Qué recomendáis? Sí, bueno, la verdad es que según tenemos entendido en la unidad lo hemos estado hablando de que ya parece que sí que se está empezando a reunir lo que es el ministerio, ¿vale? Para abordar esta normativa. Por lo tanto, creemos que vamos a tener noticias muy pronto sobre cómo abordar esta nueva normativa dentro de los registros retributivos. Por lo tanto, bueno, una vez no está de más ir, si en el caso de que ya contéis con una valoración de que supera el 25% y sabemos que ya nos van a indicar que hay que intentar no llegar al 25, sino al 5, pues bueno, pues si ya se puede ir haciendo acciones para solucionarlo, nunca creo que esté de más. Si es cierto que consideramos que quizás las herramientas cambien, o bueno, la verdad es que no sabemos mucho cómo lo van a plantear, pero bueno, a lo mejor hay otro tipo de procedimiento para adaptar, pues eso, mejor los datos más exactos para poder llegar a eso al 5% o poder bajar la diferencia adaptada a cada contexto. Por lo tanto, bueno, no está de más si empezáis
hacer acciones, pero igualmente creemos que vamos a tener noticias muy pronto. Gracias. A ver, Iciar dice que tenemos que registrar de nuevo nuestro plan de igualdad. ¿La fecha exacta es de 4 años desde la inscripción o desde que Resconte admite de forma definitiva el plan? Vale, la fecha exacta es desde que se aprueba. O sea, si, por ejemplo, el acta de aprobación, terminamos un plan de igualdad hoy y se aprueba hoy, se hace el acta a hoy, a 28 de enero, y se pone una vigencia de 4 años, pues tendríamos que tenerlo 26, 27, 28, 29, 30, pues tendríamos que tenerlo hasta el 27, siempre un día menos, 27 de enero de 2030, ¿no? Entonces, esa es la vigencia de vuestro plan. El día de aprobación del acta corresponde a la vigencia, porque puede ser que o sea, lo hagamos el registro hoy, perdona, hagamos a la aprobación hoy, pero a lo mejor por circunstancias casuísticas, al final registremos dentro de 2 días. Y ahora no lo aprueban, tienen hasta 3 meses para poder hacer la resolución, pues no lo aprueban hasta el mes que viene. Pues la fecha, digamos, base, la fecha en la que nos tenemos que fijar es la que nosotros, o sea, la que la comisión ha aprobado el plan de igualdad, no es la que se ha hecho el registro. No sé si te he podido aclarar. O sea, ni una ni otra es cuando se firma el acta, ¿vale? Luego El ya acta de se aprobación. presentará, se subirá al RESCON y luego ya pues se aprobará, ¿vale? Y la segunda pregunta es que actualmente cuentan con 2 convenios colectivos, oficina y despacho y formación no reglada. ¿Cuál sería el sindicato representativo a nivel sectorial? Vale, eso tendría que buscarlo porque claro, realmente o sea, no sé decirte exactamente los sindicatos de todos los sitios. Me has dicho, perdona, repite, Marta, a ver si Es puedo. el de oficina y despacho Ah, y vale, el de sí, formación no reglada. comisiones y UGT. Son los dos este exactamente sí lo sé. Pero claro, que hay empresas muchas veces que sí que tengo que mirar los convenios porque no lo sé todo, pero sí, en este caso son, dentro de lo que es el convenio, está comisiones obreras y UGT. Serían Perfecto, los sindicatos a los que habría que hacerle llamamiento. perfecto, genial. Bueno, pues muchas gracias. Yo entiendo que no va y no hay más preguntas. Ah, vale, dice, pero a nivel Sí, sectorial, sí. sí, Vale, vale. a nivel Entiendo sectorial. que no va a haber más preguntas, ya vamos bastante sobre la hora, se han resuelto muchas cuestiones. Así que nada, pues muchísimas gracias a Igualmente. todos por vuestra asistencia. Gracias a Sandra y a todo el equipo de la Unidad de Igualdad y a Marketing por la preparación y por el detalle. ¿Vale? Y bueno, pues nada, simplemente quedamos a vuestra disposición para poder trabajar en cualquier duda, consulta o necesidad que tengáis en los desarrollos de planes de igualdad y cualquier otra herramienta de igualdad dentro de la empresa. Así que nada, que tengáis muy buen día y muchas gracias a todos. Muchas gracias.